Buenos días, hermanos en Cristo y todos nuestros amigos, jóvenes que nos visitan, y en especial dando gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da en esta mañana de dirigirnos con un mensaje de la palabra de Dios, sabiendo que Él es el que nos habla en esta mañana y únicamente estamos para pasar ese mensaje. Ya. El título para la lección de esta mañana lleva y dice lo siguiente: el principio de la obsesión de Amnón. Ya. Ustedes recordarán alguna historia alguna vez de Amnón, qué sucedió con este hombre, ¿no? Recordemos de que él tuvo una obsesión muy fuerte hacia su hermana Tamar y la violentó, ¿no? Tal vez para los que no conocían, ahora vamos a verle, y los que conocían vamos a estudiarla aún más, ¿ya? Entonces, como introducción a todo esto, conocer mediante esta historia cómo se entrelaza la lujuria y el amor a tal punto que Amnón, confundido y sin posibilidades de concretar su plan, pero aconsejado por su pariente, su primo, sin medir las consecuencias en las mismas que estaban destinadas por Dios a causa del rey David. Ya, todo eso sucedió, pero también era porque Dios tenía que cobrar venganza también con el rey David, porque él dijo: de su misma casa se levantaría el mal desde su propia casa, y eso tenía que acontecer en los tiempos postreros, ¿no?, a lo que se había profetizado. Ya, eso nos dice en 2 Samuel 12:11. También el pariente que notamos aquí era Jonadab, era primo, según la historia nos cuenta que era primo. Pero aquí tenemos tres personajes que en este caso nos cuenta esta historia. Tenemos en primer lugar a Amnón, tenemos a Tamar, tenemos a Jonadab, y antes de eso también es una historia en la cual nos cuenta también lo que sucede acerca de Absalón. Absalón también forma parte de esta historia. También teniendo en cuenta de que en ninguna parte de la Biblia nos muestra de que Tamar en realidad cuál era su madre, pero nos dice que era la única hija mujer del rey David. Era hermano de todos estos hijos del rey David que en la antigüedad tuvo aquel rey, ¿no? Recordemos de que antes sí podía existir la poligamia, que podía tener muchas mujeres porque así Dios lo permitió, aunque recordemos que en el Nuevo Testamento Él nos da el principio de que desde el inicio de la creación era hombre y mujer. Ya, aquí también Absalón forma parte de esta historia. Y como les decía, al no haber un texto que nos diga que cuál era la madre de Tamar, recordemos de que nos muestra como inferencia, y entendimos así, de que era hermano era hijo de Maca, hermano de Absalón, porque nos habla que siempre había esa unión entre estos dos, Absalón y Tamar. Ya, no vemos de que aquí no nos especifica cuál era la madre, pero sabemos de que por parte de padre sí era Amnón hermano de Tamar. Ya, bueno, en este caso el rey David, eso sí está muy claro. Ya, era su media hermana. Prácticamente en la antigua ley no era permitido eso. Según Levítico 18:11 nos habla de que era prohibido en el pueblo de Israel que se juntaran entre parientes o hermanos aún más, ¿no? Era prohibido. Si era prohibido, entonces aquí prevalecía la palabra de Dios. Ya, como punto número 1, tenemos errores que cometió Amnón para enamorarse. Lo podemos considerar así. Consejo que le faltó Tamar digamos, tomar en cuenta a Amnón. Consejos que le
faltó tomar en cuenta a Amnón. Tenemos actitud de Tamar frente a Amnón, cómo actuó ella. También tenemos la infamia que cometió Absalón. Amnón, sí. Estamos hablando de Amnón, que fue el que en este caso se levantó en violencia contra Tamar. Ya. Tenemos como quinto y último punto, tenemos lecciones que aprendemos de Amnón y Tamar. Ya. Entonces vamos a iniciar. Errores que cometió Amnón para enamorarse. Ya. Vamos a ir al texto. En primer lugar, 2 de Samuel 13. 2 de Samuel 13. 1 en adelante. Ya. Vamos a hacer una lectura general para luego ir teniendo una idea de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Voy a dar lectura desde el 1 hasta donde termina esta historia, el 22. Es una parte de lo que nos cuenta esta historia. Dice así: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa, llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día te vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? Amnón le respondió: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda en mi presencia para que yo la vea y ella misma me la sirva. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. El rey vino a visitarlo y Amnón le dijo: te ruego que venga mi hermana Tamar a preparar delante de mí 2 hojuelas y me las sirva con sus propias manos. Entonces David envió a decir a Tamar a su casa: ve ahora mismo a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, pero él no quiso comer, sino que dijo: echad fuera de aquí a todos. Y salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba y dame de comer con tus manos. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando se las puso delante de él para que comiera, él las sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel, no cometas tal infamia, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no se negará a entregarme a ti. Pero él no la quiso oír, y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír, sino que llamando al criado que le servía le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella.
Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó el vestido de diversos colores que tenía puesto y con las manos sobre la cabeza se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, es tu hermano, que no se angustie tu corazón por eso. Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David oyó esto, se enojó mucho. Pero Absalón no dijo nada a Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Es una historia que parece sacada de una novela, ¿no? Como podemos observar. Porque no está lejos de lo que a veces hemos observado, ¿no? Ya. Pero aquí vemos, como digo, los principales personajes de esta historia eran Amnón y Tamar. Recordemos de que el significado también de los nombres que representaba en este caso Amnón. Recordemos que su significado de la palabra Amnón es ser fiel. Era fiel, pero no lo demostró en este caso. Tamar, recto como una palmera. También tenemos el significado de Jonadab, que significa bendecido de Jehová, lo cual no era así. Si era bendecido de Jehová, entonces no debía haber dado ese consejo a Amnón. Ya. Tenemos en cuenta de que los errores que cometió Amnón para enamorarse. Recordemos que el enamoramiento es algo espontáneo que se da dentro de lo permitido, ¿no? Se da entre un hombre y una mujer. Pero en este caso vemos de que se trataba de su medio hermano. Amnón y Tamar eran hermanos, lo cual, como les decía y les vuelvo a repetir nuevamente, según las leyes del pueblo de Israel que ordenó Dios, no era permitido. Pero sabemos de que cómo ocurre esto, cómo es que se enamoró Amnón de Tamar. Seguramente él estaba pendiente, la veía siempre, cómo actuaba, cómo caminaba, cómo se vestía, cómo hablaba. Recordarles también de que fue la única hija mujer del rey David, muy hermosa, porque aquí nos habla la palabra hermosa. Recordar de que se dice que cuando Dios escogió al rey David para que fuera rey después de haber fallado el rey Saúl, dice que escogió a un muchacho de buen parecer. Ya. Si estamos hablando de que era de hermoso parecer, y normalmente un rey va a escoger una reina, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que si es verdaderamente como su hija, nos relata aquí esta historia. Dice que era muy hermosa. Basta para describir que era muy hermosa. Y cada uno de los primeros hijos del rey, dice que vivían en sus casas, cada uno. A pesar de que vivían dentro del reino, cada uno tenía sus casas. Porque aquí notamos de que cuando en este caso Amnón, que estaba enfermo, se encontraba en su casa. ¿A dónde fue a llamar el rey David a su hija Tamar? Porque ella estaba en su casa. Bien. ¿Cómo se da inicio a esta obsesión que tiene? Recordemos de que una obsesión, ¿qué es? Es una idea con tenaz persistencia que asalta la mente. Es como un asedio que tengo yo hacia algo. No todas las obsesiones son malas, mientras nosotros la podamos hablar libremente y sea lo más honesto
y puro. Pero detrás de esta obsesión había algo que era como, también se podría decir, diabólico, porque iba en contra de las leyes del pueblo de Israel. Pero este hombre, Amnón, por ese deseo que estaba él prisionero de eso, no podía liberarse, él decidió en su corazón actuar de esta manera. No podía ya liberarse de este mal. A tal punto de que él dice que él hasta ni comía porque hasta se enflaqueció por tener esta obsesión desmedida hacia su hermana Tamar. A tal punto de que un primo de él, Jonadab, como les decía aquí, que significaba bendecido de Jehová, no lo fue así. Más bien le fue el principio de las desgracias, ¿no? Vemos de que se dio cuenta su pariente, un amigo nos cuenta aquí, pero según podemos analizar de que era su primo. Era muy astuto. ¿Qué es ser astuto? Es un procedimiento hábil, engañoso para conseguir una cosa, pero una cosa mala, ¿no? Porque hay cosas que sí podemos nosotros conseguir sin engaño, sin mentira, sin mal, ¿no? Ya, honesta. Ya. Entonces, viéndolo en esa situación, Jonadab le hace una pregunta y le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? Amnón le respondió: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Recordando aquí que la conciencia acusaba a Amnón de que no estaba bien lo que iba a hacer o lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque recordemos de que era una mujer muy hermosa, virgen, la cual era muy sagrada ante los ojos de Dios en el tiempo antiguo, y lo sigue siendo también ahora, porque eso nos muestra en 1 Corintios 6, 18 y en 1 Corintios 7, 2 también parece, que es muy sagrado ante los ojos de Dios. Vemos de que a pesar de eso, él no le importó ir en contra de las leyes que Dios había dado. Él estaba decidido. Pero su conciencia no, como les decía, le acusaba de que estaba actuando mal. Pero aún así decidió ir a pedir consejo de un amigo. En este caso nosotros pongamos a analizar alguna vez cuando de pronto una pareja que se haya separado no va a ir a pedirle un consejo a una mujer o un hombre que se haya divorciado. ¿A quién va a pedirle? Bueno, se podría pedir en primer lugar, obviamente sabemos de que un cristiano puede ayudar mucho. Pero en todo caso, nunca tampoco, también otro ejemplo, un alcohólico recuperado no va a ir a pedir un consejo a uno que vende licor, ¿no es cierto? ¿Qué le va a decir? Ya sabemos el consejo que le daría. Asimismo, él cometió el error de escuchar un mal consejo. En este caso, escuchó a Jonadab. ¿Qué fue lo que le dijo Jonadab? Ya, Jonadab le dijo, en su astucia, planeó algo, un plan. O sea, en este caso planeó, valga la redundancia, planeó algo, en este caso para, de alguna manera, hacer mal contra esta mujer víctima de la lujuria de Amnón. Dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda
en mi presencia para que yo la vea y ella misma me la sirva. Estas fueron las palabras, ¿no? Que ya vamos a ver también más adelante los consejos que le faltó tomar en cuenta a Amnón. También algo que notamos aquí, que él carecía de dominio propio. Como les decía, ya sabíamos muy bien, sabía la ley del pueblo de Israel, la ley de Dios, pero él hizo caso omiso a eso, no le importó. Más valió la respuesta en este caso o la sugerencia de su amigo, lo cual no estaba bien, lo cual era el inicio de una cadena de eventos de desgracia en la familia. Ya. Entonces, ¿qué pasó con Amnón? No recurrió a escuchar el consejo de Dios. Para esto vamos a ver Proverbios 19, 20, 21. ¿Qué nos habla? Proverbios 19, 20, 21. Dice así: escucha el consejo y acepta la corrección, así serás sabio en tu vejez. ¿Qué es consejo? Tenemos que tener en cuenta de que un consejo es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Si nosotros escuchamos un consejo de parte de Dios, todo saldrá bien, todo saldrá a flote. Eso es lo que le faltó. También como principio para nosotros, de escuchar primero los consejos de Dios. En este caso, como nos contaba aquí la historia, en 2 de Samuel, regresando al texto principal, 2 de Samuel 13, 3 al 5. Ya, como podemos notar. También, como les decía, carecía de dominio propio. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dios dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Mas no, en este caso, como nos dice en 2 de Timoteo 1:7, vamos a ver qué nos muestra este texto. 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ya, aquí cobardía. La palabra, ¿no? Sino de dominio propio. De poder decidir lo que está bien, lo que está correcto y lo que no. No podemos decir nosotros, es que caí porque me tentó. No, nosotros somos lo que vemos y lo que decidimos. ¿Ya? Entonces, carecía de dominio propio en este caso Amnón. ¿Por qué no podía él mirar a otro lado? O en este caso, si quería hacerlo de esta manera no tan grave, ¿por qué no pidió consejo a su hermano Absalón acerca de esto? O al rey David. Y imaginen cómo le iban a caer a garrote al pobre, en este caso Amnón, ¿no? Por eso, ¿no? Ya. Pero aquí lo que vemos de que él era llevado por su instinto, por su lujuria. También recordemos de que omitió y pasó por alto el amor, de la cual nos habla en 1 Corintios 13:5, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que el amor no busca lo suyo. En este caso, no hace nada indebido. En este caso, violentar a su hermano. ¿Ya? Entonces en él no había amor, sino había un desenfreno, en este caso de obsesión hacia Tamar, mas no había amor, porque él quería hacerle daño, buscaba
ya que nos dicen de que era una mujer virgen. Él sabía en su conciencia que estaba mal, pero aún así, él actuó y pidió consejos, ni siquiera al que le iba a corregir, sino al que le aprobaba el instinto que él tenía, ¿no? También ante todo esto, fue parte, como les decía al inicio, del plan de Dios contra el rey David, que de su casa se levantaría maldad. Ya. Pero a pesar de esto, esta historia tiene muchas lecciones para nosotros, de que debemos de tener mucho cuidado a veces con las obsesiones que a veces tenemos. Como les decía, no todas las obsesiones son malas, siempre y cuando sean que no haya engaño, mentira, deshonestidad. Sobre todo que pongamos frente a frente a la palabra de Dios. Ahí no es malo. Porque recuerdo alguna vez, les cuento como historia, yo antes alguna vez tuve una obsesión de comprarme una cámara de video. Esa era mi obsesión. Yo recuerdo que le decía a mi papá, a mis tíos, les contaba, bueno, es mi deseo comprar. Ellos me aconsejaban no, porque bueno, vas a invertir tanto y no es muy útil. Y es verdad, o sea, el consejo estaba bien, pero mi conciencia sabía que no lo debía hacer, pero aún así lo hice, hasta me endeudé. Recuerdo que la saqué como a crédito y la utilicé. Una vez la llevé al mar, como les cuento por experiencia, y la puse cerca de la orilla. Obviamente el mar avanza, no es que uno, por ejemplo, digamos, yo la dejé aquí y pensé que el mar nunca iba a llegar, y entre ola y ola la cobijó y se me dañó la cámara. Hasta ahí llegó la obsesión de comprarme, se acabó en ese momento, ¿ya? Pero a la final de cuentas no creo que había nada malo, únicamente de que no era lo conveniente. Pero sí, en algunas cosas nosotros tenemos una obsesión. De pronto, tal vez uno tendrá una obsesión de comprarse un carro del año, ¿no? Pero no puede ni dormir, ni vivir, ni disfrutar de la familia, hasta se enferma, ni come por conseguir. Ahí está lo malo, en la obsesión de eso, ¿no? Ya. También es necesario de que tenía que tener en cuenta el consejo que le faltó tomar Amnón. Recurrir a escuchar los consejos de los más sabios. Tenemos una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 12, 6 al 20. Bueno, vamos a hacer un resumen porque la historia es muy larga, ¿no? Ya. Es acerca del rey Roboam. Cuando este hombre fue a pedir consejos, tenía dos opciones de pedir consejos: a los ancianos del pueblo, o en este caso a los jóvenes que se criaron junto a él. Pero él, ¿qué prefirió? Escuchar un consejo suavizado. ¿Qué le contestaron los criados que habían crecido junto a él? Le dijeron: si contéstales así al pueblo de Israel, porque ellos venían decididos a que estaba en juego su reino. Entonces ellos le contestaron: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Palabras muy duras que tuvo que decirles al pueblo de Israel. En cambio, ¿qué le dijeron los ancianos? Que le dijeran: si yo estoy a su disposición de servirles, de hablarles con palabras suaves, entonces ellos les servirían por siempre. Pero él no quiso escuchar. Y gracias a eso, ¿qué pasó más adelante? Vemos de que hubo una matanza. Y es ahí donde se divide ya el pueblo de Israel
y Roboam tuvo que dejar el reino. Vean, por no escuchar un buen consejo. Eso es lo que le faltó en este caso, escuchar a Amnón, un buen consejo. Un buen amigo no te aconseja para incitarte al mal. No es aquel que te dice, ven, vamos a llenar una bolsa de dinero. Ven, pasa este paquete por ahí. O cometamos este ilícito. O paguemos para que, o sobornar se llama esto, para que nos vaya bien. No, no hace un amigo eso. Más bien el amigo, aunque sea una verdad por un momento que duela, le dice lo que está mal. Como nos dice en Proverbios 1, 11 al 13. Vamos a ver. Proverbios 1, 11 al 13. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en una fosa. Hallaremos toda clase de riqueza, llenaremos nuestras casas con el botín. ¿Qué nos dice más adelante? Que no los oigas. No los oigas. Déjalos que vayan derecho por sus veredas. Tú camina en rectitud. Ven, busca la verdadera sabiduría que se produce a través del temor de Dios. Como nos dice en el texto también en el 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando nosotros queremos ser sabios, en este caso tenemos que tener temor de Dios, de reconocer de que Él nos castigará si nosotros hacemos algo indebido. Pagará cada uno conforme a sus obras, de que no tendrá por inocente al culpable, así nos dice la palabra, ¿no? También falló en escoger el consejo que no le convenía. Él podía desecharlo en ese momento, pero no. Estaba decidido con este mal. Y no había vuelta atrás, como les decía, estaba prisionero de esa obsesión. Buscaba la manera de cómo violentarla. En otras palabras se podría decir abusar de ella o violación. ¿Cuántos hombres que de pronto ahora mismo se encuentran en la cárcel por este acto no quisieran haber escuchado esta historia, ¿no? Para al menos pensar por un momento que los consejos de los malos no es bueno, que el instinto que yo tengo del mal no es bueno, que me acarrea condenación, es el principio de muchos males. También, actitud de Tamar frente a Amnón. Ahora vamos también a ver un poquito de las cualidades que tenía Tamar, porque recordemos, aunque ella fue víctima y no podía intuir el mal, nosotros de pronto podemos saber qué nos va a pasar, no sabemos, pero gracias al conocimiento de Dios podemos de pronto percibir el mal que se avecina, ¿no? Era Tamar una mujer virtuosa en obediencia a Dios, como nos dice en 1 Samuel 13:8. Estamos viendo ese texto. Regresemos al texto principal. 2 Samuel 13:8. ¿Por qué era una mujer virtuosa en obediencia a Dios? Cuando en este caso fue a visitar al rey David a la casa de Amnón, lo cual era de pronto recurrente que él iba y visitara a sus hijos como rey, y como todo padre, ¿no? Visita a su hijo. Cuando le dice que él ya planeando de que fingía que estaba enfermo, le dice que venga su hermana a prepararle una comida. En este caso nos habla aquí hojuelas. Según en aquel tiempo, las hojuelas eran deliciosos pasteles en forma de corazón que se realizaba, ¿no?
Ya, eso fue lo que pidió. En el 8 vemos de que en ningún momento ella alega o reclama y dice ¿por qué? Más bien, en obediencia va a la casa de su hermano. Vemos aquí un espíritu de sumisión de parte de Tamar. Cuando dice, Tamar fue a casa de su hermano Amnón que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Vemos una cualidad también de una mujer trabajadora, porque en ningún momento se negó. Aunque, como les digo, el mal no podía intuir, pero vemos de que ella en obediencia a Dios hizo caso a lo que el rey le dijo. También nos habla en Proverbios 31:3, ustedes saben, de la mujer trabajadora que se levanta temprano, con sus manos trabaja gustosamente, dice, ¿no? También, otra de las actitudes de Tamar, una mujer que se recreaba en los mandamientos de Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a ver 2 Samuel 13:12. Dice así. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel. No cometas tal infamia. Ya. ¿Qué estaba recordándole aquí cuando sucedió ya, en este caso, la situación de que él la forzó ya a querer abusarla? Vemos de que ella le recordó los mandamientos de Dios, que no era permitido en el pueblo de Israel hacer esto. ¿En dónde nos habla esto? En Levítico 18:11. Por eso nos dice que ella se recreaba en los mandamientos de Dios. Levítico 18:11. Regresando unas páginas atrás, vamos a ver qué nos dice en el 18:11. El mandamiento de Dios dice así: no descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. Si dice no, es un mandamiento, no. Y ella recordaba, y como les digo, se recreaba en eso. Fue que le advirtió, le habló, le aconsejó en este caso a Amnón que no actuara de esa manera. Pero él ya estaba decidido. También vemos otra de las virtudes también que tenía Ruth. En el Antiguo Testamento conocemos de que ella era una mujer trabajadora. Aquí vemos también que esa mujer se esforzó por prepararle la comida a Amnón. Ponemos el ejemplo de Ruth en el Antiguo Testamento porque ella dice que fue a recoger las espigas, la vendimia, y trabajó, dice, desde la mañana hasta la tarde sin descanso. Vemos una mujer trabajadora, ¿no? Buen principio. Tamar aconsejó en una situación difícil a su hermano Amnón. Vamos a ver en el 13. 2 Samuel 13:13. Miren lo que le dice aquí. ¿Por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey. Él no se negará en entregarme a ti. Bueno, le dice Tamar, ahí ya en esa situación, como me imagino forzándose ahí, donde ella le dice, ¿qué pasará conmigo y contigo? Con mi deshonra como mujer virgen, hija del rey, y contigo vas a quedar como un perverso de Israel. Pero él no le importó. Ya. Y también vemos de que al final de este texto le hace una última petición. Te ruego que por favor, a pesar de que aunque no es permitido bajo la ley de Dios en el Antiguo Testamento, que tal vez el rey David pudiera hacer que pueda realizar un matrimonio entre ambos, ¿no?
pero hablando honestamente. Ya, como último deseo, pidió para que ella no fuera violentada de esa manera, pero tampoco la escuchó. Ya, ahora vamos a ver la infamia que cometió Absalón. Atentó contra la virginidad de Tamar, que era virtud sagrada a Dios. Ya. ¿Cómo se vestían antes las mujeres vírgenes, hijas del rey? Dice que utilizaban vestidos de colores. Era un vestido distintivo de la hija del rey en estado de virginidad. Ya. Vamos a ver qué nos habla en Éxodo 22:16. Éxodo 22:16. Como dice su palabra, Éxodo está al inicio, después de Génesis. Dice así: si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Aquí la palabra desposada, tal vez le suena algo parecido. Desposada significa separada para casarse, del latín desponsatus, comprometida para casarse. Ya. Si una mujer, como nos dice aquí en el 22:16, si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada, es decir, que todavía no ha sido escogida para matrimonio, y duerme con ella, está hablando de que en este caso tuvieron relaciones sexuales, deberá dotarla y tomarla por mujer. Era una vileza coger, de pronto, como ahora se podría decir, antes del matrimonio, tener relaciones sexuales y abandonarla. Era una vileza. Tenía que, bajo el pueblo de Israel. En este caso, también porque yo he leído textos que nos dicen de que la mujer en este caso tenía que morir. O en este caso, también tenía que él tomarla, dotarla, tomarla por mujer, pero no abandonarla, porque era el pecado más grande. Ya. Y como ya nos dice en el Nuevo Testamento, nosotros como les podría decir en 1 Corintios 6, 18 y 19, que todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, lo sagrado, en este caso también que Dios tome en cuenta la virginidad en una mujer. No es aquí el propósito de que Dios creó el sexo para placer, es verdad, pero sí dentro del matrimonio, pero no fuera de él, porque fuera de él se llama inmoralidad, lo llama Dios. Porque el propósito en este caso, del sexo, hablamos así, es el propósito la procreación, ¿no es cierto? Pero dentro del matrimonio es bendecido por Dios. Eso está muy claro, ¿no? Y qué bueno que Dios nos hable ahora, porque recordemos de que detrás de eso, de lo que sucede del placer momentáneo, se acarrea muchas, en este caso, males. Porque solo por contarles un ejemplo, supongamos que, bueno, de una persona X que conozco, ¿no? De pronto trabaja, por A o B razón, queda embarazada. En el caso de a veces que ahora ni se conocen los chicos para enamorarse de un rato a otro. Ella sin el apoyo del hombre. Por el bebé que tiene que renunciar al trabajo. Ya es más vista por la sociedad. Deshonrada. Una deshonra muy grande. ¿Y producto de qué? Del placer momentáneo que causa eso.
Entonces, como para ponernos a pensar, ¿no? También, deshonrar a su hermana a través de la violencia. Vamos a ver 2 Samuel 13:14. Segunda de Samuel 13:14. Pero él no la quiso oír, y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Aquí vemos que llegó ya al acto de la violencia, de abusar de ella, de la violación hacia esta mujer. Amnón a Tamar. La deshonró, fue vil. ¿Ya? Entonces, ya una vez cometido el acto, aún ella todavía le da una oportunidad, como les decía, en la ley de la restitución, ¿no? De que podía tomarla por mujer, en este caso, pero el pecado más grande que cometió en este caso Amnón fue el arrojarla, porque eso es lo que nos dice más adelante. Vamos a ver. Ya. Y vean lo que pasó, dice. Pero no la quiso oír, y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. Ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este que arrojarme que el que me has hecho. Clarito estaba, ¿no es cierto? Aquí podemos ver la ley de la restitución. ¿Qué le estaba diciendo? De que bueno, mayor mal es que abandonarme, dejarme, antes de lo que me acabas de hacer. Vean. Y vean lo que pasa más adelante. Dice, sino que llamando al criado que le servía, porque recordemos de que antes había echado a todos, pero nuevamente llamó a su criado. Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella, después de satisfacer sus deseos momentáneos. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó el vestido de diversos colores que tenía puesto y con las manos sobre la cabeza y se fue gritando. Bueno, en ese momento creo nadie le podía escuchar porque cada uno estaba en su casa. ¿Quién? Y como todos mandó sacando en este caso a Amnón de su casa, ¿quién podía liberarle? Dice su hermano Absalón. Aquí entra otro personaje que también es parte principal de esta historia. Ya. Y como les digo, esta infamia, este mal que hizo Amnón fue el inicio de una cadena de desgracias, porque Amnón guardó en su corazón ese odio que iba a arremeter contra Absalón en ese caso. Guardó en su corazón, no dijo nada, ni bueno ni malo, pero ese odio estaba creciendo a fin de que un día iba a haber la oportunidad que vemos más adelante, donde hizo una fiesta con todos los hijos del rey. Y él ordenó a sus criados que cuando él estaba en el fulgor de su alegría, se levantaran y lo mataran a Amnón por orden de Absalón. Y eso fue que dijo que le digan así, que por él fue. Entonces, lecciones que aprendemos de Amnón y Tamar. Un enamoramiento enfermizo es peligroso. Como les digo, algo obsesivo está mal. La lujuria, la pasión. Algo que, como les digo, me enferme. Que yo no pueda ni alimentarme, ni comer, ni dormir, ni hasta que no consiga ese objetivo. Eso sí está mal. Que no pueda hablar libremente de ese tema. Eso es peligroso. Es mejor un amor honesto y puro. Como les decía, ¿en qué momento menciona eso Tamar?
en el 13, cuando ya al final le dice ya, digamos, no me fuerces, pero al menos habla con mi padre el rey y él no tendrá inconvenientes en que me tomes por mujer. Le estaba dando todavía una oportunidad para que no la deshonre ni él quede como perverso en Israel. Llevar una culpa el resto de su vida, como les decía. Miren, lo que produjo en este caso la obsesión de Amnón.